Hola, mi nombre es Juan Herrera y les doy la bienvenida a esta nueva sección de revisión de libros en Taller Online. Hoy vamos a ver Struttura Uomo, un manual de anatomía artística de los autores Lolli, Socchetta y Peretti. Está editado por Neri Pozza. El idioma original es italiano, no se conoce otra traducción y viene siempre en dos volúmenes, el 1 y el 2. El 1 de anatomía artística propiamente dicha y el 2 se encarga del movimiento. Alberto Lolli fue profesor de anatomía artística de la Academia de Bellas Artes de Venecia y de la Academia de Bellas Artes de Bolonia. También se dedica a la escultura, a la gráfica y a la proyección arquitectónica. Mauro Socchetta es también profesor de anatomía artística en la Academia de Bellas Artes de Venecia y también se ocupa de la escenografía y el diseño. Peretti es pintor, escultor, grabador y titular de la Cátedra de Anatomía Artística de la Academia de Venecia desde el año 92. Como dije antes, Neri Pozza es el editor, pero en algunos sitios de internet se encuentra erróneamente indicado como el autor. El primer tomo es un manual de anatomía artística a la manera tradicional. Tiene muy buenos dibujos. El dibujo de Lolli, como podemos ver, es un dibujo muy técnico, muy analítico, propio del estudio morfológico. Tiene buena síntesis, como se puede ver, síntesis que van haciendo desarrollos técnicos de las formas. Esta es la parte de musculatura. Y no solo trae la descripción de las formas, sino que trae muchas vistas muy interesantes, la mayoría de ellas escorzos, posiciones de manos. Tiene estos modelos hechos en cartón que son muy útiles y que es muy recomendado poder realizarlos uno, ¿no? Copiarlos. Vemos acá la influencia de Gottfried Bames en este dibujo analítico de las proporciones y la forma principal del cráneo. Tiene bastantes láminas a color. Cuando lo necesita pone colores para los músculos, para los distintos huesos, la columna, los distintos tipos de vértebras. La calidad del libro es muy buena, realmente el nivel de reproducción que tiene de los dibujos en lápiz es excelente. Es un papel de ilustración satinado. Y otra cosa que es destacable es que tiene un buen tamaño. Los libros son de tamaño mediano a grande. El texto, como podemos ver, está en italiano. No hay otra traducción. El texto es importante. Hace no solamente referencia a los nombres que están indicados en una tabla más abajo, los nombres, y con los números señalan la parte propiamente dicha en el dibujo, sino que también el texto habla de, por ejemplo, los orígenes, las inserciones musculares, la función del músculo. Es un muy buen texto que al que, bueno, no sabe italiano, vale la pena hacer el esfuerzo o ayudarse de un diccionario porque, como se puede apreciar, el libro tiene excelentes dibujos y eso va acompañado de un muy buen texto. Así que van a la par esta calidad de dibujos, que son los desarrollos del profesor Lolli, con la calidad del texto, que es realmente interesante y va a la par, ¿no? Sabemos nosotros que en algunos libros de anatomía artística el texto solamente describe lo que ya estamos viendo en el dibujo, pero este no es el caso, ¿no? Se habla de la función del músculo, se habla del uso artístico
de los elementos anatómicos. Esta es la calidad de impresión, ahí se pudo ver bien, ¿no? Es un dibujo hecho en lápiz, se ve muy bien la modulación de línea, se ven bien los detalles, el lápiz, el dibujo en lápiz negro que es tan difícil de representar, ¿no? Y la selección de materiales de Loli, ¿no? Que es un experto en visualización arquitectónica, en dibujo de perspectiva, hace que su dibujo sea claro y definido y que se pueda reproducir de esta manera en el libro. Estos son los maniquíes anatómicos de Loli, realmente interesantes, complejos en su mayoría, pero también en el mismo libro tenemos unas versiones más simples para comenzar a construir estos maniquíes. Acá se puede ver otra vez la modulación, con qué claridad están marcados los elementos más importantes y se distinguen de los elementos estructurales o secundarios, de las formas finales. Este es el tomo 1, realmente un libro muy interesante, un libro que vale la pena sentarse a mirar y sobre todo para nosotros los artistas plásticos ponernos a tomar apuntes, ¿no? La idea de estos libros no solo es leerlos y mirarlos, sino también tomar apuntes, hacer copias, hacer estudios e ir ganando en un aprendizaje visual. Todos los desarrollos de la cadera en una ojeada rápida. Podemos ver síntesis, podemos ver análisis de planos principales, cortes. Realmente estos libros de Loli son de los libros más avanzados, donde más se desarrolla o se profundiza en la morfología de cada una de las partes, tanto del esqueleto como de la musculatura. Y lo importante es que la información siempre se mantiene dentro de la anatomía artística. Es decir, no son libros de medicina ni de anatomía clínica, sino que son libros de morfología, son libros que hablan de cómo dibujar el cuerpo humano. Bien, esta es una mirada general o una ojeada a el volumen 1 de Struttura Uomo. El segundo volumen trata de el movimiento, el paso, la carrera y el salto. Este libro es único en su tipo. Son pocos los manuales de anatomía artística que se refieren específicamente al movimiento. Tenemos una corta introducción y después pasamos a los estudios del movimiento propiamente dicho, ¿no? Es interesante porque no solamente vemos las cuestiones de la anatomía artística, sino que es un libro que también está más relacionado al dibujo propiamente dicho, ¿no? Acá vemos un dibujo muy bonito sobre papel tonalizado, un estudio de Marey del estilo de los estudios de movimiento de Muybridge. Entonces, no solamente estamos hablando de la cuestión anatómica formal, ¿no? Como por ejemplo la síntesis de los huesos de la pierna que se ve ahí arriba, sino también de maneras de dibujar el movimiento, ¿no? Como sabemos, el movimiento sería una cuarta dimensión en nuestro dibujo y nosotros estamos trabajando siempre sobre dos dimensiones, o sea, sobre un papel plano. Así que
vemos acá en este libro cómo Loli logra representar 4 dimensiones, ¿no? Un dibujo tridimensional más una secuencialidad en el tiempo a través de distintas técnicas artísticas. Vemos acá el ejemplo de la pedada, ¿no? Cómo está marcando o trazando el espacio que ocupa el pie en la caminata. Otro dibujo muy interesante al carbón. Tiene algunos modelos hechos en cartón de los volúmenes y de los espacios que se dan en el acto de caminar, obteniendo así unas esculturas muy bellas, abstractas y muy interesantes en su forma. También nos va a indicar desde dónde se articula el movimiento, ¿no? Desde lo anatómico, desde dónde se articula, cuáles son los movimientos posibles, ¿no? Enfocado en este caso específicamente en el pie, que sería el punto de partida en este estudio anatómico, ¿no? La flexibilidad del pie, los movimientos de los huesos. El libro tiene más color que el anterior, es un poco más pequeño en cantidad de páginas y está ricamente ilustrado. Acá vemos tiza sobre papel negro y acá un estudio de una gran calidad artística sobre Muybridge, haciendo referencia a las grillas de Muybridge. Estos movimientos, que se conocen como movimientos estroboscópicos, es la sucesión de movimientos linealmente en el plano, es decir, que es como si dejásemos una cámara fija y la figura se mueve a través del espacio y vamos capturando distintas instancias de ese movimiento. Es muy interesante cómo Loli logra hacer estos dibujos de secuencias, manteniendo siempre la calidad del dibujo y además estando todavía basado en la información anatómica. Estos serían los ejes, como los maniquíes que solemos dibujar cuando empezamos a trabajar la figura humana. Los ejes principales muestra desde qué ejes se articula el movimiento. No solo son los brazos y las piernas, sino también la columna. Dibujos de una gran calidad plástica, hechos en tiza pastel sobre papel tonalizado. Superposiciones. Realmente es un libro que a mí me ha aportado mucho, ya que como me interesa también el modelado en 3D y la animación, he encontrado en este libro una gran cantidad de información. Me parece un libro clave de referencia para el que le interesa la figura en movimiento. Ya digo, hay muchos libros de fotografías o mismo uno puede ver videos donde ve el movimiento, pero tener estos análisis únicos es realmente muy, muy interesante. Esta fue una ojeada general por el tomo 2 de Struttura Uomo de Alberto Loli, donde podemos apreciar más o menos de qué se trata el libro. Espero que les haya interesado esta revisión, que les hayan gustado los libros y los esperamos pronto en otro video de Taller Online.